tenemos el panel, el control interno automatizado más allá de una expectativa de futuro. Lo va a moderar Eider Sarria Gutiérrez, interventora del Ayuntamiento de Lejona, en Vizcaya, y la ponente es Matilde Castellanos Garijo, interventora general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las que pido que pasen. Cuando queráis, sí que pido un poco de silencio, por favor. Bueno, buenos días. Vamos a ir comenzando porque, como sabemos, en este Congreso CECIL tenemos un programa muy ambicioso en contenido, pero con un horario muy riguroso y ajustado. Con lo cual, bienvenidos, bienvenidas a este cuarto panel del CECIL, donde nos referiremos al control interno con una perspectiva de eficiencia, eficacia, excelencia e innovación, con una mirada no solo para ahora, sino también para el futuro. Y es que, frente a una visión más tradicional del control interno, basado en una función interventora y centrado en un control de legalidad, que no digo yo que sea poco, más con una mirada individual, expediente por expediente, el Real Decreto 424/2017 ha resultado ser toda una declaración de intenciones y una apuesta clara por un modelo integral, globalizado y generador de valor añadido para las organizaciones donde se despliegue. Pero indudablemente este cambio conceptual de control interno tiene que venir de la mano de un cambio de cultura administrativa, tanto a nivel organizativo como a nivel tecnológico, porque, como veremos a lo largo de la ponencia de Matilde, esto no va exclusivamente de tecnología. Ahora bien, aún así, resulta una realidad y resulta innegable que las tecnologías disruptivas han formado a pasar parte de nuestra vida y el sector público ni puede ni debe ser una isla en todo ello. Al contrario, tiene que ser capaz de hacer frente y de ser consciente del escenario, de las posibilidades que le ofrecen cuando nuevas tecnologías y nueva era en la que está entrando el control interno se alinean y retroalimentan en ese proceso de evolución continua, de mejora y de optimización de los recursos públicos. Bueno, pues de todo esto y mucho más nos hablará nuestra ponente de hoy en este cuarto panel, Matilde Castellanos, que es viceinterventora general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quien nos ayudará a tomar conciencia de las ventajas que puede reportar para una entidad, tanto a nivel interno, tanto ad intra, ¿no? para el propio departamento como ad extra, para el conjunto de la organización y, por ende, para el conjunto de la ciudadanía, de las ventajas que puede reportar la implantación de procesos de automatización. Sinónimo, sin duda, de reducción de plazos, pero no solo, porque también son sinónimo de cuestiones que se han lanzado ya en este Congreso, como son sinónimo de calidad de los datos de control tradicionalmente más centrados en una perspectiva contable. Por lo tanto, y sin más dilación, Matilde, te lanzo la primera pregunta. ¿Es posible un control interno automatizado más allá de una expectativa de futuro? Totalmente. Vamos a ello. Lo primero, agradecer a la Intervención General de la Administración del Estado, a la Diputación de Palencia, que contéis conmigo para contar este proyecto. El 2023 ha sido un año muy especial para la Intervención General de Castilla-La Mancha. Y también tengo que agradecérselo a mi organización, porque detrás hay muchos años de trabajo, muchas personas, un equipo que está remando y que hemos tenido resultados que creo que son muy interesantes y que espero que os gusten. Primero saber de dónde venimos, pero bueno, yo creo que aquí, en este foro, no voy a contar lo intensitos que somos en función interventora en un proceso de contratación. El jueves pasado estuve en Valencia en un congreso de contratación pública y qué calor cuando hablaban de la intervención, qué cariño se notaba. Bueno, lo percibía nada más llegabas allí. Ellos tienen su razón. En un proceso de control, de gestión de gasto público, ahí pongo un ejemplo, como sería un resumen de una preparación, adjudicación y pago de un contrato, estamos permanentemente encima del gestor. Desde su necesidad, desde que desea algo, ahí está el interventor contabilizando el RC. Fiscalizamos la aprobación, adjudicación, formalización. Formamos parte de esa mesa de contratación también.
asistimos como representante de la intervención a esa comprobación material de la inversión y, por supuesto, intervenimos el reconocimiento de la obligación. Mucho, como para decir que somos nivel 2. ¿Qué pasa? Que además vemos que son procesos paralelos. Nosotros garantizamos que hay coherencia entre esa fase superior administrativa y la fase de ejecución de gasto público y reflejo contable. Cuando el mundo funcionaba en papel, qué fácil era todo, porque todo nos venía en orden. Todo venía perfectamente imbricado, se incorporaba en el expediente administrativo lo que era la fase de ejecución de gasto público y así entraban en nuestras unidades de intervención, ¿verdad? Nosotros veíamos el volumen que tenía la intervención por el amontonamiento de papeles, ¿no? Distribuíamos nuestra carga de trabajo entre nuestros colaboradores de esa manera. Pero estamos transformando digitalmente la administración y, ay, amigo, aquí la cosa se complica. Y se nos complica mucho porque tenemos éxito, yo creo, que en la digitalización de la puerta de entrada del ciudadano, los formularios, la factura electrónica, la licitación electrónica. Eso es relativamente sencillo y son hitos que yo creo que tenemos que felicitarnos. La IRESCON publicaba que era más del 76% en la licitación electrónica respecto al global. En una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha, la factura electrónica alcanza ya el 97%. Pero nos queda lo difícil, que es ese funcionamiento interno, cómo podemos transformarlo digitalmente. ¿Qué pasa? Que la línea de abajo, la de ejecución de gasto público, venimos de un contablecentrismo. Y el contablecentrismo siempre ha sido porque la Ley de Administración y Contabilidad era de 1911, antecedente de la presupuestaria, era lo que apretaba, necesitábamos unos datos contables fuertes, buenos, solventes. Y entonces los sistemas contables han predominado sobre los sistemas de control. De hecho, muchos sistemas de control son un submódulo de la contabilidad. Y ese enfoque nos ha dado algún quebradero de cabeza, porque cuando ves informes de la IRESCON, pues le cuesta mucho tener datos de calidad del control interno. Son datos pues poco solventes, poco homogéneos, bastante mejorables. Fijaros este decreto, que ya en el 62, qué cosa más moderna, cambiando 2 palabras podría pasar por hoy día, porque dice, no obstante, es urgente e imprescindible iniciar la reorganización de la contabilidad del Estado, basándose en las posibilidades de las modernas máquinas, pongamos sistemas, de contabilidad que permiten realizar mejoras en la utilización de los datos y obtención de resultados, proporcionar una rápida información con absoluta garantía, llamémoslo integridad, en el análisis estadístico, llamémoslo Big Data, ¿vale? Entonces, el concepto, lo contable lo ha tenido muy claro siempre. ¿Qué pasa con la parte de arriba? Esa administración electrónica. Pues que muchas administraciones han entendido que la modernización y la transformación digital era poner un mero portafirmas electrónico. Y eso nos ha dado muchos quebraderos de cabeza a las unidades de intervención, porque antes el expediente sí venía en papel, pero nos venía ordenado y ahora hasta el propio Supremo viene a decir, con lo que concluyo que es algo de todo el país, en la sentencia 1818/2021, que el expediente electrónico no es un amontonamiento de PDFs. Además de ese, nos cuesta mucho tener una mirada transversal. Somos muy departamentales, modernizamos pensando en mi departamento y eso vuelve a ser para nosotros una debilidad. Pero es que además nos cuesta muchísimo mirar los órganos, los procesos con ojos nuevos que requiere la transformación digital. Y voy a poner un ejemplo, las mesas de contratación. Cuando yo empecé a ir a mesas de contratación, el interventor lo que verificaba es que se abrían los sobres lacrados, firmábamos las ofertas para que no hubiera cambiazo. Ahora hay criptografía. No había declaraciones responsables y ahí había mucha pelea por cómo se acreditaba una solvencia. Tampoco había ese portal Place donde podían ver los licitadores esos informes de evaluación. No había recurso especial de contratación. ¿Estamos atendiendo los riesgos del presente o del pasado con las mesas de contratación? ¿Vale con que solamente se firme electrónicamente y se haga en videoconferencia? ¿O tenemos que repensar ese proceso de asesoramiento técnico, que es muy necesaria la mesa de contratación, más que nunca, diría yo? Pero creo que tendremos que repensar su funcionamiento y composición y orientarla a riesgos. La Administración
está cambiando y es imprescindible que el órgano de control tenga una estrategia frente a eso, porque si no, se está pegando un tiro en el pie. Hay gente que se ha dejado llevar y lo está pagando. No podemos, de una reunión que hicimos convocada por la Intervención General de la Administración del Estado con las comunidades autónomas en 2016, vimos el estado de la situación de cómo se abordaba la administración electrónica por las unidades de intervención y podíamos distinguir 3 perfiles. Uno era crear un canal electrónico de remisión de expedientes. El gestor gestiona como quiera, hace sus documentos contables y lo une en esa remisión. Otras, que se ha producido en muchas comunidades autónomas, es el gestor de contratación crea un perfil rol interventor. Para mí esto tiene una debilidad que es bastante importante, que te impide ver los datos globales de tu unidad. Vas a saber cuánto tienes de contratos, pero no de lo demás. Y luego está la integración de sistemas, que en nuestro ámbito privado la tenemos perfectamente asumida. No es una tecnología emergente como la inteligencia artificial. La integración de sistemas, yo compro en Zara, Zara conecta con mi banco y hace el apunte, ¿no? Pues eso se produce en la Generalitat de Cataluña y cuando el gestor de expedientes de contratación hace una adjudicación, este directamente va a hacer un apunte contable de compromiso y va a enviar la documentación que genera a esa unidad de intervención. Entonces, no hay que descargarse y cargar en un canal, sino que son los sistemas los que se conectan, ¿vale? Y en esto estábamos decidiendo cómo nos organizábamos cuando llegan los fondos Next Generation. Bueno, primero viene el COVID, las mascarillas, las compras de emergencia. España es el principal beneficiario en el reparto de fondos. España puede, España se la juega y resulta que nuestra niña bonita, que es la fiscalización limitada previa, por lo menos en Castilla-La Mancha, donde teníamos 27 extremos adicionales en una aprobación de un expediente de contratación, pasamos a 2. Y a 2, que mi hijo de 9 años creo que lo haría perfectamente. Es existencia de informe del servicio jurídico, existencia de informe del Consejo Consultivo. Pues ante esto teníamos 2 opciones. O decir, se están equivocando, esto no es la solución, no están contando con nosotros, caemos en la melancolía, o bien es un acicate para transformarnos y hacer un nuevo control. Yo creo que los Next Generation no tienen que abrir un paréntesis en cómo hacemos las cosas. Es una inspiración. Y así lo hemos tomado en la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha en la intervención general. ¿Cómo hemos hecho esta transformación? Bueno, nosotros nos hemos basado en 3 pilares y utilizamos metodologías ágiles. Es decir, si nos tenemos que equivocar, que sea rápido y a pequeños pasos. Primero, los procesos. Nuestra máxima. Si en un trámite administrativo, en un procedimiento administrativo, hay un trámite donde no hay decisión, si puedo modificar la normativa, lo elimino, y si no puedo modificarla porque no me dejan, lo automatizo. ¿Puedo negarme a firmar un compromiso si he hecho una concesión de subvención? ¿Estaría haciendo algo legal? ¿Hay una decisión en ese compromiso de gasto? Eso sería la idea general. Las aplicaciones, por supuesto, nos hemos apoyado en aplicaciones, pero bueno, nuestra idea era como cuando el GIF que cuando compras en AliExpress y lo que viene en la realidad. Fuimos y dijimos integración de sistemas y lo pusimos en una normativa. Todo gasto que se genere electrónicamente y que repercuta en gasto tiene que integrarse con el sistema económico-financiero de control interno. Bueno, pues ahí nos quedamos como Penélope, ¿sabes? Solita en la estación con sus zapatitos de tacón, porque no vino nadie. ¿Es que teníamos la idea? No, es que no era el momento. Es que no estábamos maduros como para poder afrontar y conjugar ese puente entre la gestión electrónica de procedimientos y el sistema de control interno. No era el momento, pero veremos que hemos tenido un plan B y nos ha permitido avanzar mucho. Por supuesto, un pilar fundamental son las personas, nuestro equipo. Nos hemos dotado de otros perfiles, un interventor delegado de sistemas automatizados que nos está permitiendo no solo hacer auditorías de sistemas que nos permiten avanzar muy rápido, sino que nuestra normativa pasa al filtro de la mente informática, porque a veces los jurídicos complicamos mucho las cosas, demasiado. Luego es muy difícil llevarla a un sistema operativo. No hay más que ver la ley de contratos, llena de excepciones, sí, pero, valor estimado. Entonces, a veces la mente informática simplifica mucho porque sabe cómo va a diseñar eso para luego poder explotar datos en un sistema.
Y como he dicho, todo ello con metodologías ágiles que nos permitan pues, hacer pequeñitos cambios, si nos equivocamos, echar marcha atrás e intentarlo de nuevo. Yo estoy particularmente orgullosa y estamos particularmente orgullosos en la intervención general porque creo que lo que nos diferencia, ¿no?, es la primera normativa presupuestaria que se aprueba de estas características y es mediante una ley anodina, de título anodino, de medidas administrativas y del orden social. El 31 de enero se publica una modificación de la Ley de Hacienda que tiene 66 palabras que lo cambian todo. Dice así: la competencia en materia de gestión de gastos corresponde a quien la ostente para adoptar los actos o negocios jurídicos que los generen y ejecuten. A estos efectos, la ejecución presupuestaria queda subsumida a los actos de la gestión de los que derive, de tal manera que la adopción del acto o negocio jurídico produce per se la fase de gestión presupuestaria correspondiente. Cuando han venido a vernos las diferentes administraciones públicas dicen: es obvio, siempre lo he pensado, siempre nos lo dicen. Sí es obvio, pero hasta que damos el paso y hemos podido darlo, ha habido 3 intentos y nos lo han devuelto a Toriles y hemos tenido que, pactar con la organización esta redacción. El 10 de enero se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha otra instrucción de operatoria contable de planta nueva, no es en retoques, y también hace un cambio importante. Además, se publica el mismo día que se publican todos los decretos de estructura de las consejerías, dando una imagen de alineación absoluta con el cambio. Desaparecen de todos los decretos de estructura las competencias en materia de ejecución de gastos, para que no hubiera ningún atisbo de duda en lo que se estaba haciendo. Si veis ahí en el gráfico se ve perfectamente. Creo que se puede ver como antes los actos de control, que son lo amarillo, se ejercían sobre los actos administrativos, aprobación de expediente de contratación y sobre su aprobación de gasto que conllevaba. Ahora solo se va a hacer sobre el acto administrativo y conlleva un apunte contable, un efecto contable inseparable del mismo, pero que no va a ser más que un efecto del acto administrativo, no tiene sustantividad propia. Particularmente importante es esto en el reconocimiento de las obligaciones, por el número que tenemos, cuántos pagos. ¿Qué pasa aquí? Las fases A y D son muy reconocibles en el procedimiento administrativo, mientras que el reconocimiento de la obligación, cuando se cumplen determinados requisitos administrativos, se hacía el acto presupuestario administrativo de reconocimiento de la obligación. Nuestra instrucción de operatoria contable lo que va a decir es que a la fase de reconocimiento de obligación no requiere un acto propio. Se va a entrar en fase de reconocimiento de la obligación cuando se cumplan los requisitos administrativos que marca la normativa en cuestión. Si es subvenciones, de subvenciones, si es de contratos y tengo un contrato de suministro, me han servido, tengo el acta de recepción, la factura debidamente conformada, se pasará al acto de reconocimiento de obligación sin un acto expreso. Esto es particularmente importante porque se alinea con los principios contables públicos de una manera totalmente, que creo que importante, ¿no? Porque se quita al político o a la figura política del reconocimiento de la obligación. En el reconocimiento de la obligación ya no hay voluntad. Yo ya no puedo decidir que no quiero pagar a ese señor. Tiene que haber otros actos administrativos, ¿no? Pero si todo va bien, si todo es correcto, debemos pagar a ese señor, ¿no? Esa es la filosofía. La fiscalización, coincido plenamente con lo que decía José Fernando Chicano. Para nosotros estamos intentando poner la fiscalización limitada previa por defecto. Bueno, nosotros le llamamos limitada previa porque todavía seguimos con terminología antigua, no de requisitos básicos, pero nosotros por defecto queremos establecerla en una futura modificación de la Ley de Hacienda. Por ahora nos han parado. Bueno, saldrá. Nos lo hemos extendido a todo y creo que viene muy bien a la organización, porque sí que se orienta más a acoso y esa filosofía de fondos europeos, ¿no? De que tienes que ser responsable de conformar el expediente y que yo te mire los extremos que tienen riesgo no quiere decir que tú no tengas que hacer tu control nivel 1. Además, esto nos ha ayudado a implantar la herramienta informática que muchos conocéis y muchos tenéis en vuestro ámbito, en el que nos permite datificar lo que hacemos. Estamos sembrando futuro, saber por qué se rechaza, por qué hay un reparo, por qué motivo exacto pasan las cosas. Y luego, por supuesto,
Yo siempre digo que son un medio y no el fin, pero sí nos estamos apoyando en las TIC. Seguimos con la integración de sistemas. Los web services los tenemos diseñados a disposición de los gestores y estamos teniendo buenas noticias. Por fin lo estamos viendo. Vamos a llegar a ello. Sistema de contratación. La semana pasada veíamos cómo ya llegaba nuestro sistema de control interno y cuando yo hago una adjudicación, estamos empezando, somos ágiles, con el contrato menor, se producía ese apunte AD contractual en el sistema económico financiero y lo lleva al sistema de control aparejado a la documentación que genera ese sistema de contratación. No hay grabada de datos, por tanto, hay mucho control por diseño. Icon es nuestro plan B. Es una aplicación que, como no podíamos hacer integración de sistemas, abrimos esa puerta digital a los gestores para que nos cargaran los expedientes y hicieran una vinculación con los datos contables. Y así nos llega, bueno, y es con lo que estamos funcionando mayoritariamente ahora. Y el escritorio sería el entorno donde trabajan los interventores que realizan desde ahí la fiscalización, la contabilización y también, además, hacen una evaluación del riesgo. Todavía tenemos que mejorarla mucho, pero por lo menos tiene una primigenia evaluación del riesgo e incorpora algunas funcionalidades, como os enseñaré ahora, pues, de inteligencia artificial y de automatización. Bueno. Este proyecto es el escritorio cuando llega la documentación que nos cargan y se utiliza una funcionalidad de inteligencia artificial que ha sido muy usada en el registro mercantil para favorecer las comprobaciones. Entonces, utiliza un procesamiento de lenguaje natural y es capaz de identificar ciertas cosas que nos parecen de interés a la hora de ejercer la fiscalización. Por ejemplo, nosotros aquí le hemos dicho que nos señale fechas, cantidades, partidas presupuestarias, NIF, nombres y direcciones. Si veis, en amarillo señala lo que es importe, pero no señala otros números como artículos o porcentajes, porque hemos dicho que queremos importes. Y el sistema es capaz de contextualizar y hacerle ver al interventor aquello donde tiene que hacer la comprobación y navegar directamente en esos campos. Esto parece una tontería, no es muy ambicioso el uso de inteligencia artificial, pero fijaros, a nosotros nos ha permitido ganar adeptos. Y no voy a decir que es de edad, porque la resistencia al cambio, la resistencia a lo digital, muchas veces no tiene nada que ver con la edad. Hay gente que realmente las comprobaciones en PDFs pues le resultaban muy duras, estaba muy cómoda con los punteos que le hacía su equipo. Entonces, esto ha hecho ver que la inteligencia artificial y el entorno digital también puede ser amigable y te puede facilitar tu labor. Otra cuestión que hemos utilizado es un algoritmo en el control financiero transversal que hacen las distintas consejerías de contratos menores. Ahí al interventor se le presenta unas posibles supuestos en los que puede haber indicios de fraccionamiento. Por supuesto, siempre lo tiene que revisar el interventor y con su juicio podrá llevar la razón o no a ese algoritmo, ¿no? Y sí, les ayuda a centrarse y hay veces que les hace más fácil el centrarse en un trabajo, ¿no? Entonces, esto está, la verdad es que ganando adeptos. Y traigo otro que es que también estamos utilizando, que es la inteligencia artificial en facilitar la comprobación de subvenciones, que lo que trata es de todas las resoluciones de concesión, mira los importes y los compara con los apuntes contables que van aparejados y dice si hay diferencias. Bueno, pues esto no ha funcionado nunca. No da una al pobre, es que es así. Entonces, ¿con esto qué quiero decir y por qué lo traigo aquí? No por nada, sino porque en la innovación unas veces se acierta y otras se aprende. Yo no lo doy como un caso perdido, que no haya triunfado a la primera. ¿Por qué digo que se aprende? Porque ha creado una sensibilidad en las unidades de intervención de que si no cuidan los datos y los datos no son buenos, pues los resultados ahí van a ser más pobres. Entonces, nuestra cultura la ha favorecido. A mí me gusta mucho más, y en esto vuelvo a coincidir con José Fernando, que coincido casi en todo, excepto lo del fútbol, pero bueno, eso yo creo que es llevadero. En las automatizaciones. Las automatizaciones que se recogen en la actividad administrativa automatizada por primera vez en la Ley General Tributaria, en 2003, luego se incorpora al sector administrativo general en 2007 y sigue en la Ley 40, la tenemos muy poco explotada. Y hay un campo maravilloso, y más en el nuestro, que hay tantos parámetros, tantos datos estructurados. Nosotros este año hemos puesto en marcha 3 automatizaciones. Una es la contabilización de la retención de créditos, ahí disponible en el vinculante, genera el certificado sin
sin necesidad de que intervenga una unidad de intervención. También la contabilización de las modificaciones de crédito se ha sido fiscalizada favorablemente. Una vez firmada, como todo se hace en la traza del sistema, se va a contabilizar de forma automatizada sin necesidad de volver a la intervención. Y otro vamos a poner la semana que viene, y este me hace mucha ilusión, porque les quita mucho peso a los gestores y nos lo llevamos con nosotros. ¿Qué son los reajustes automatizados? No sé cómo estaréis vosotros, pero nosotros, por ejemplo, hasta ahora, lo que teníamos que hacer cuando había un reajuste de contrato o de subvenciones, imaginaos un contrato que hay un reajuste plurianuales y hay una resolución administrativa que quiere llevar a otro ejercicio el crédito, ¿no? Pues teníamos que hacer el D barrado, el A barrado y presentar el A y el D positivo. Claro, esto no sigue nuestra filosofía, porque nuestra filosofía es, ¿hay decisión? Hay una decisión administrativa. Todo lo demás se declara automatizado y los positivos y negativos los hace el sistema, porque ya ha dicho el gestor dónde quiere el crédito o dónde está justificado. Y todas las operaciones contables aparejadas, como no hemos podido modificar la normativa, se declara automatizado. Las personas han sido lo principal. Se ha hablado mucho en la primera mesa, ¿vale? En las comunidades autónomas sabéis que, bueno, se crearon, gastó mucho funcionariado con las transferencias de educación y sanidad y ahora estamos despidiendo, nos toca despedir a la gente que puso en marcha la intervención y que tiene un conocimiento bárbaro. Entonces, en este proyecto ha tenido un especial protagonismo ellos, ¿vale? Se han hecho muchos grupos de trabajo. Y, sobre todo, hemos hecho mentoría. Hay gente que tiene más facilidad y más ánimo y, entonces, esa gente, cuando íbamos poniendo el sistema por secciones presupuestarias, pues se desplazaba allí a la consejería con la que estuviera y estaba unos días hasta que eso arrancaba, ¿no? Y luego hemos trabajado mucho en equipos para, bueno, eso lo diré luego. Hemos hecho, inspirándonos en las guías de fiscalización que tenía la Intervención General de la Administración del Estado, que me parecía un trabajo excepcional, inspirador, porque lo explicaba con lenguaje claro y veías todo el proceso de gasto público y de control, pues utilizando las nuevas tecnologías. Y hemos hecho una wiki en la que tenemos ya más de 600 artículos y en los que aspiramos a quedarnos el conocimiento. Lo vamos a echar muchos de menos cuando se jubilen, pero al menos nos vamos a quedar con parte de su conocimiento, ¿no? Y esta pérdida la vamos a mitigar. Los resultados. Bueno, pues ha transcurrido desde febrero unos cuantos meses y ya podemos medir. Esto me dejaron incorporarlo ayer porque lo saqué ayer del Power BI nuestro. Y bueno, conocemos con mucha más precisión lo que hacemos, sabemos dónde puede haber problemas, nos anticipamos. La mejora de los plazos ronda el 50%. Si vemos en 2022 que teníamos, la métrica es la siguiente, ¿vale? Estos datos son reales. En 2022 contábamos desde que un documento contable, que lo teníamos electrónico, pero se pasaba a un portafirmas, se generaba en el sistema hasta que se contabilizaba, medíamos el plazo de días naturales. Indiferentemente si tenía que pasar a fiscalización y si volvía a gestión. El plazo global era de 9,9 días naturales. En 2023 estamos en 4,5. Desde que se genera ese apunte contable hasta que se contabiliza 4,5 días naturales. La caída es espectacular. El ahorro anual de 360.000 documentos, claro, no los generamos, no van al portafirmas, aunque fueran electrónicos, era un coste el estar enviando un trabajo burocrático digital, pero burocrático. Y sobre todo lo más interesante para mí son los equipos líquidos. Lo que se nos ha abierto de posibilidad. Ahora ya no tenemos tan centrado lo que es la intervención delegada de educación con la intervención delegada de desarrollo sostenible o la intervención delegada de fomento. Si vemos que se pueden incumplir plazos y que hay un pico, porque está monitorizado, lo que hacemos es reforzar a ese equipo. Por ejemplo, la educación ha tenido una pequeña baja y, además, en agosto, con el equipo mermado, nosotros tenemos un alza de expedientes porque empieza el curso escolar y todo lo que conlleva, hay cuestiones de última hora, pues se refuerza con compañeros que saben de la materia y sacamos expedientes indiferentemente. Eso lo decía el Real Decreto 36/2020 y me parece una práctica magnífica. Y además genera un ambiente de trabajo en equipo que une al equipo y nos hace sentir que formamos parte de algo y que alguien está pendiente de mí cuando me pasa algo, ¿no? Entonces, esto para nosotros ha sido fantástico, sobre todo pues anticiparnos a esos problemas. Bueno, este es un pantallazo que no se ve muy bien de nuestras wikis. Los documentos de consulta están pensadas porque, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, además de las jubilaciones, es que se va a implantar el concurso permanente de traslados.
que muchas administraciones lo están implantando. Y eso para nosotros es un horror, porque el interventor cuesta mucho rodar a la gente y tú firmas si te fías de los tuyos y de las comprobaciones que han hecho. Entonces, estas ayudas que salen en la aplicación de escritorio y que nos planteamos abrir al gestor, pues sobre todo, ya os digo, inspiradas en esas guías de la IGAE, hablan de cuándo se aplica esta verificación, cómo se realiza efectivamente esta verificación, ahí veis los porcentajes, si son fair, si no son fair, sobre todo hace llamadas con un lenguaje muy coloquial, es lo que más nos ha costado, teníamos grandes debates, porque siempre tiramos a nuestro lenguaje y ahí teníamos que decir, un administrativo que se incorpore tiene que entenderlo. Entonces, eso nos ha enriquecido mucho como equipo. Y luego, además, indirectamente, nos ayuda a homogeneizar actuaciones. Ha habido discusión, ha habido cosas que no interpretábamos igual, hemos llegado a acuerdos y, bueno, yo creo que el resultado, pues estamos contentos. Tenemos más de 700 artículos, tenemos más de 2.500 visualizaciones y nos valoran nuestros propios usuarios pues con un 4,5. Hay veces que nos critican, esta ficha no pone una resolución del TAR, que a mí me parece muy importante. Pues la ponemos el enlace. Y bueno, nuestras propuestas de futuro, nosotros seguimos intentando, como os digo, ser un proveedor de datos y de información a los sistemas de gestión de la Administración regional. Seguimos trabajando en esos web service con nuestro sistema de gestión de expedientes, el gestor de ayudas y subvenciones y dejaremos ICON como algo residual. El control, desde luego, tiene que ser proactivo. Hay un punto en el que yo ya cuando reciba facturas, ¿por qué le voy a exigir al gestor que me pida representante la intervención? Si yo sé que el contrato está en una fase y puedo decidir sin que él me lo pida, designo representante la intervención o no le designo sin necesidad de que me lo solicites. Pero eso sí, nos plantea dilemas. Esto que hemos visto, esta reducción de plazos, está bien, nos permite resolver más rápido, pero ojo, estos cambios no están pensados para vivir nosotros mejor, que ahora mismo sí, hay menos agobios. Lo que se ha planteado esta mañana, tenemos que hacer otras cosas y de manera diferente y plantearnos dónde aportamos valor y dónde podemos ser una ayuda para el gestor y dónde pues, tenemos que estar donde hay verdaderos riesgos y no en los rituales porque lo marque una norma, aunque sabemos que vamos y ahí no estamos aportando nada. Yo creo que esa es la diferenciación y el reto que tenemos en el futuro, que nosotros sí que tenemos ya unas líneas claras de dónde queremos estar, pues es ese precisamente, convertirnos en un órgano de control útil para nuestra organización, constructivo y que le permita gestionar mejor. Yo creo que he cumplido rigurosamente. ¿Sí? De todas formas, muchos elementos para el debate, muchos elementos que invitan a la reflexión y dándole una vuelta porque enseguida abriremos un turno de preguntas aquí en el auditorio, pero bueno, arrogándome el privilegio de ser moderadora de este cuarto panel, yo te voy a lanzar una pregunta y es ¿cómo traemos todo esto a las pymes? ¿Cómo aterrizamos todo esto en las pequeñas y medianas entidades locales? A ver, yo lo que considero importantísimo es tener, lo que he dicho, una estrategia clara de cómo queremos gestionar nuestras unidades de control. Y de ahí la tecnología, la solución que encontremos es lo de menos. Pero yo creo que sí que tenemos que encontrar soluciones que nos permitan tener control de lo que entra en nuestra unidad. Fijaros que cuando estalla el COVID, nosotros no teníamos un sistema donde nos llegaran los expedientes administrativos. ¿Y sabéis lo que hicimos para tener ese control? Pues cogimos la herramienta de ticketing de los informáticos, que sí que les permite distribuir y catalogar, y nos metimos allí. Le dijimos, crea un área de intervención, que los expedientes nos vengan, si están electrónicos, con el documento contable, que entonces lo teníamos, y que lleguen en forma de ticket a las diferentes unidades. Entonces, se puede hacer con más, con menos medios. A nosotros donde estamos ahora no era nuestra solución ideal, pero lo que tenemos que tener claro es que tenemos que controlar, con independencia que tengamos más recursos o no, que la entrada la tenemos que controlar, tenemos que sembrar datos, tenemos que cada vez estandarizar más lo que hacemos y que cuando nos pregunta alguien de un plumazo decir se han puesto 34 reparos por este motivo, en este área, conocer nuestras intervenciones sin necesidad de contar expediente a expediente. Datos, indicadores, muchas cuestiones para el debate. No sé si tenemos alguna pregunta ya en el auditorio.
Si alguien quiere formular alguna pregunta, pues que se levante y puede aportarnos pues, su nombre, administración. ¿No? Si no, avanzamos en contenido. Entonces, bueno, pues volviendo a la última parte de tu intervención, yo creo que una de las cuestiones muy importantes que has planteado, que esto no va a estar de ocupados y ocupadas, ¿no? Esto va en que lo que hagamos realmente aporte valor añadido. Entonces, bueno, puede ocurrir la falsa creencia, ¿no?, que estos procesos de automatización sean en beneficio, estén pensados más en beneficio del propio departamento para erradicar una parte de carga de trabajo. Entonces, también la pregunta aquí puede versar en torno, bueno, ¿y qué hacemos con ese tiempo libre que nos va a procurar los procesos de automatización? A nosotros se nos ocurren un montón de cosas, pero claro, proponemos y algunas nos aceptan y otras no. Estamos ganando tiempo, pero por otro lado, por ejemplo, nosotros, estoy hablando de mi administración, el sector administración general, que yo es el que coordino, de que hay una función interventora, vemos una pérdida de tiempo en la asistencia a mesas de contratación con carácter general, ¿vale? No estamos actuando por riesgo. Entonces, sí que estamos logrando crear esa conciencia de, yo siempre le pregunto a los interventores, ¿y qué has aportado? Como órgano de control, ojo, no como tú, que tu vivencia te ha hecho que seas experto en una cosa, como órgano de control, ¿qué hemos aportado aquí? Entonces, nosotros lo que sí estamos tratando es de decir que tenemos que ir, si no nos dejan no ir, porque las cosas no son como a nosotros nos gustaría, por lo menos que vean que no vamos a ir solo como miembro de la mesa de contratación para ser un asesoramiento técnico del órgano, sino que también tenemos que empezar a trabajar en los riesgos para reportar, que en eso la IGA he avanzado, a centrales para poder evaluar, ¿no? Decir, oye, ¿tiene una formación adecuada? ¿El órgano de contratación está dedicando los recursos formados a las mesas de contratación? ¿Se organiza bien? ¿Hace las cosas con antelación o es ineficiente, ¿no? Entonces, determinados extremos de riesgo, los que vamos a pedir que empiezan a poner la atención, que hasta ahora no era así, pero que creo que podemos aportar mucho más en ese plano, ¿no? Es muy interesante todo lo que aquí se está lanzando. Han salido muchas ideas fuerza a lo largo de la intervención. Se han citado en todo este proceso de evolución, ¿no?, riesgos identificados, hilos, autocríticas también, cómo nos cuesta salir de nuestras propias zonas de confort y cómo el control interno tiene que tomar una posición proactiva. En toda esta estrategia de cambio. Tenemos una pregunta, entonces vamos a dar paso. Me he quedado con ganas de aplaudirte, Matilde, pero lo haré ahora cuando termine. Se ha vuelto a poner en marcha la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha. Creo que todavía no ha aprobado ningún informe porque lo estaba mirando ahora sobre la marcha. ¿Tenéis previsto alguna extensión de todo lo que estáis haciendo para facilitar también el trabajo del control externo? ¿Cómo va a ser? Ay, la verdad. ¿Mala pregunta? No. ¿Eh? No, a ver, hemos arrancado el sistema, por supuesto que va a haber colaboración absoluta y en lo que necesiten para el control nosotros lo tenemos clarísimo. Pero hoy por hoy nos han pedido determinados accesos y se les dará, pero no hemos pensado en hacer una extensión o algún web service necesario, porque ellos han cogido una plataforma Sedipu Alba de la Diputación de Albacete, sí que hemos hecho un desarrollo para su factura electrónica que pueda llegar al económico financiero, pero ahora mismo para hacer una auditoría de sistemas o de segundo nivel, por ahora no te puedo dar información porque es que te mentiría. No sé si hay alguna pregunta más. Adelante. Aquí en la primera fila. Sí. Hola, soy Ángel Díaz Mancha, interventora de la Diputación de Badajoz y, bueno, lo primero, darte la enhorabuena por la magnífica exposición que nos has hecho. Yo tengo dos preguntas, un poco también al hilo de lo que nos comentaba antes Enrique. La primera, entiendo que todo este desarrollo que habéis realizado de automatización de procesos y de simplificación, sobre todo, de las fases presupuestarias que nos has estado comentando, ¿lo habéis hecho con medios propios? ¿Lo habéis utilizado, habéis externalizado? Eso por un lado. Y por otra parte, si hay un interés en este caso de la administración local, no sé si a través de las diputaciones provinciales, por utilizar no vuestros aplicativos o vuestros, porque entiendo que
pues los aplicativos de cada una de las diputaciones, o en este caso, pensando en los ayuntamientos, son diferentes, pero si ese conocimiento, si hay al menos un interés en que ese conocimiento y esa labor que habéis realizado se pueda extender a la administración local, ¿no? Gracias por las preguntas. Bueno, la primera es verdad que nos marca muchísimo. No somos conscientes de qué secuestros tecnológicos podemos tener. Y eso sí que es diferencial, ¿eh? Nos ha marcado mucho y hemos sido muy beligerantes porque, bueno, si no lo conocéis, os lo digo, la mayoría de comunidades autónomas estamos en un sistema, en un ERP SAP muy extendido, y es verdad que en contabilidad es muy bueno, ¿no? Porque toda la transición entre presupuestaria y financiera lo tiene muy controlado, tiene mucha pista de auditoría, a los auditores les da mucha seguridad. Pero, como he dicho al principio, había una tendencia a que creciera el monstruo, ¿no? y a meter todo ahí. Y eso nos ha provocado un divorcio muy amistoso, tengo que decirlo, pero muchas luchas, porque el control interno ha salido de ahí. El control interno es un sistema que sí que nos hemos apoyado en una adjudicación de una empresa, pero es un código abierto. El producto es nuestro, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, está totalmente documentado y somos libres. El sistema de control interno, que está conectado con SAP, pero que es fuera de SAP, nos sentimos en eso libres porque somos capaces de fomentar la concurrencia y no somos presos de nadie. Para mí eso es importantísimo, porque cuando han venido a ver otras administraciones, el principal hándicap que se encontraban era ese secuestro tecnológico que te condiciona a yo no puedo salir de esto. Y eso es una gran mentira hoy día, porque antes, en los años 2000, se hacían macrosistemas. Si estabas en SAP en económico-financiero, tenías que tener contratación y personal. Y ahora la tendencia no es esa, es tú ten tu sistema y conéctalo bien. Ponte de acuerdo. Entonces, eso yo creo que cambia la filosofía, sistemas más pequeños, menos mastodónticos, más localizados en lo que sabemos y, eso sí, muy bien conectados. Y luego la segunda pregunta, la administración local sí que, por ejemplo, la Diputación de Albacete ha conocido el sistema, ellos más por filosofía, porque tienen su propio sistema y además sabes que sí que está desarrollado con medios propios de la administración totalmente, y por ahora lo que más tenemos de visitas, pues fíjate, no son de Castilla-La Mancha, de diputaciones, sí que tenemos de otras administraciones autonómicas y locales. Yo creo que sí que es plenamente la filosofía aplicable a cualquier administración. ¿Tenemos alguna intervención más? Bueno, pues si no, avanzamos con la reflexión, ya un poco por ir encuadrando un poco las conclusiones de este cuarto panel. Se han realizado muchas conclusiones al respecto. Hemos hablado de una transformación alineada, ¿no?, en tres grandes pilares: tecnológico, que también requiere de una madurez suficiente para optar por unas soluciones acertadas; web service, interconexiones, pero muy especializadas también por ámbito de acción; un pilar organizativo. Has destacado muchos elementos interesantes al respecto. ¿Cómo estáis articulando toda esa gestión del conocimiento, ¿no?, para salvaguardarlo y que se quede más allá de las personas en la propia organización? Asimismo, también has comentado cómo estos procesos de evolución, de cambio continuo, os han servido para hacer equipo dentro de la propia entidad, y ello es algo también que marca la diferencia. Has abordado también como tercer pilar el procedimental, tecnológico, organizativo y procedimental, destacando mucho, bueno, que hay que proceder a un análisis individualizado de cada uno de los procedimientos para ser capaces de identificar, ¿no?, si el cambio normativo, la normativa de aplicación nos lo permite eliminarlo, pues bueno, vamos a trabajar por esa automatización y que no nos reste tiempo a lo que realmente es importante. Nos has acompañado también toda la exposición con tres ejemplos claros y palpables de automatización en materia de retención de crédito, en materia de modificaciones de créditos y de reajustes automatizables. Desde luego, pues bueno, ya nos quedamos con muchos elementos pues para llevar a nuestras respectivas organizaciones y que nos active ese gusanillo de la mejora continua y, desde luego, de la innovación. Bueno, yo solamente añadir que, si os da vergüenza preguntar cualquier cosa, nosotros estamos encantados de contar nuestra experiencia, el equipo de la Intervención General, y yo aquí, si me pilláis aquí ahora en cualquier momento, pues si os ha quedado alguna duda, estoy a vuestra completa disposición y me encantará resolverla. O sea que muchas gracias por vuestra atención y nada más.